Muy bien, apreciados hermanos, para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes esta sesión de presentar la palabra de Dios. Siempre es un motivo de gozo y alegría ver a tantos hermanos, algunos de mucho tiempo, y estar en este lugar para compartir la palabra de Dios. Como ustedes verán, las sesiones que yo he escogido es, hermanos, un estudio profético con relación a lo que es la parábola de Mateo 25, de las 10 vírgenes. Hermanos, yo no pensé encontrar tanta riqueza, tanta profundidad, tantas lecciones, que el pueblo todavía, hermanos, ni siquiera por asomo ha tocado una parte del borde. Así que voy a compartir con ustedes, entrelazando con los eventos proféticos, el tiempo de gracia que las 10 vírgenes tuvieron antes de que se cerrase la puerta. En ese contexto voy a participar con ustedes. Así que, apreciados hermanos, ¿qué tiene que ver, hermanos, los eventos finales? ¿Cómo terminaba el año en el pueblo judío? ¿Cuál era la última fiesta que tenían que celebrar para comenzar otro nuevo año? ¿Cómo se llamaba la fiesta? Voy a pasar a la siguiente imagen. Hermanos, ¿qué es el día de la expiación? ¿En cuál de las fiestas nosotros vivimos en este tiempo? ¿Cuál es la fiesta, hermanos, bíblica que hoy se está celebrando y que está pronto a concluir? ¿Cuál es la fiesta o cuál es el evento? El día de la expiación, el día de la expiación. ¿Qué tiene que ver el día de la expiación con las 10 vírgenes? Mucho tiene que ver. ¿Y qué es lo que hizo que ellos vieran de manera tan diferente, así como al comienzo no lo habían visto? Y si nosotros no entendemos el día de la expiación en relación con la parábola de las 10 vírgenes, nos vamos a perder muchos detalles que nos hubieran ayudado a poder prepararnos. Así que, apreciados hermanos, el día de la expiación comenzaba con el sonar de las trompetas, el shofar que sonaba y convocaba a una santa reunión, donde todos tenían que dejar de hacer sus trabajos seculares. Y entonces ellos tenían un mes, tenían un calendario, tenían un día y tenían una hora donde debería comenzar esa fiesta de la expiación, porque de esa fiesta dependía su salvación o la perdición de cada uno de los habitantes del pueblo de Dios. Pero para nosotros este tiempo no es nada significativo, porque no nos hemos puesto, hermanos, frente a frente, hermanos, que puedas ser salvo o vas a perderte para siempre. Entonces no hay, hermanos, ese momento espectacular que esa fiesta de la expiación ofrecía. A ver, vamos a un poquito hacer una relación en el contexto. ¿Cómo es que ocurría esto? Apreciados hermanos, amanecía, todos están en sus casas para poder afligir sus almas, para poder analizar su conciencia. ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cómo está delante de la familia? ¿Cómo está como padre, como esposa, como hijo de Dios, como líder? Cada quien tenía que analizarse, hermanos, sinceramente y con toda honestidad delante del gran espejo de Dios, que es la ley de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Ellos tenían que ver si están sus corazones limpios para pasar el día de la expiación, porque si no pasan con un corazón limpio, ellos van a ser eliminados y no van a poder comenzar la nueva etapa del año, hermanos, a los cuales iban a entrar. Esa mañana el sumo sacerdote comienza la acción, en primer lugar presentando su ofrenda por su propio pecado. Eran ofrendas especiales, porque no voy a entrar en ese detalle,
Y entonces ofrecía el sacrificio, derramaba la sangre por él y se ponía, hermanos, un baño y se ponía las ropas que eran especiales que tenía que ponerse el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, y entonces se colocaba esa vestidura que era especial, hermanos, así como nosotros nos ponemos una ropa para el día sábado. Estaba la túnica, hermanos, estaba el pectoral, el urín y el tomín, hermanos, con esa tiara que entraba en el lugar santísimo, porque va a entrar ese día especial que es único en todo el año para poder saldar todas las cuentas, y él tiene que hacer ese oficio especial. ¿Ahí terminaba todo? No. Ahora, traía 2 machos cabríos. ¿Cuántos machos cabríos? 2 machos cabríos. Levítico 16, si ustedes quieren ver eso que está en el libro de Levítico 16. Ahora, esos 2 machos cabríos tenían que ser echados la suerte, uno para Jehová y el otro para Azazel. Ahora, ya estaba echada la suerte, este va a ser para Jehová y este macho cabrío va a ser para Azazel. Y entonces ahora tenía que presentar las ofrendas y todo lo demás. Ahora, ¿con qué sangre entraba al lugar santísimo? Entonces, aquí es donde comienza el estudio que nosotros vamos a hacer. Muy bien. Ok. Hermanos, ¿quién entiende la fiesta de la expiación? ¿Qué denominación, qué iglesia puede estudiar juntamente con nosotros? ¿Un bautista? ¿Un metodista? ¿Un pentecostal? Y yo preguntaría, ¿un adventista podrá estudiar con nosotros, o podemos como adventistas estudiar este tema, que es el tema en el contexto donde se tiene que realizar, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes? Ahora, ¿cómo es que esto tiene que realizarse? En la siguiente imagen que vamos a ver, porque solamente voy a destacar esta parte. Hermanos, si nosotros seguimos el principio de sola, tota y prima escritura, como Lutero dijo, sola escritura, tenemos que ir a la Biblia, y la Biblia nos va a dar detalles tan claros, tan hermosos, como era esta fiesta. Nosotros hoy podemos saber de tantas fiestas, podemos saber de la fiesta de Navidad, del Año Nuevo, podemos saber todas las fiestas hasta que los hermanos de la iglesia practican estas cosas, pero las fiestas de Jehová no están, hermanos, a nuestro alcance para poder entender. Y para entender la fiesta de la expiación, solamente nosotros necesitamos, hermano, ¿qué cosa? El principio de sola, tota y prima escritura. Sola escritura necesitamos para poder comprender estas verdades. Pero además, desde esta perspectiva, el macho cabrío por Azazel es un símbolo típico en la solución del problema del pecado, porque el día de la expiación va a resolver el problema del pecado definitivamente para siempre con todos los seres humanos, para poder comenzar otra historia en el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Señor tiene que hacer en este aspecto? Que era el Yom Kippur, que era una fiesta anual. Típicamente se tenía que eliminar el pecado en el pueblo y se tiene que eliminar, hermanos, el pecado del santuario. Muy bien. Ahora vamos a pasar al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Queridos hermanos, esta cita dice: por lo cual alegraos, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Ahora, hermanos, en primer lugar, el cielo fue testigo de cómo Satanás fue expulsado del cielo. Porque antes Satanás tenía parte. En el libro de Job nosotros podemos ver cuando Dios le pregunta a Satanás y le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás, ¿qué dice? Yo vengo de Cochabamba, he estado con esos hermanos, ahí tengo mucho negocio, en las iglesias también me reciben, soy parte de ella, pero ¿no te has fijado en mi siervo Job?
que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. El libro de Job, capítulo 1. Ahora, en el día de la expiación, tal cual Job, su pueblo tiene que ser, hermanos, ese pueblo que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. En el cielo, Satanás no fue admitido, ni su pecado, ni sus mentiras, ni sus engaños. Y eso ocurrió, hermanos, con la sangre del Cordero que está en el contexto del santuario. Hermanos, ¿cuándo Satanás fue expulsado del cielo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás no tiene más acceso. Por eso el cielo está contento y feliz. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero el problema, ¿dónde queda, hermanos? En el cielo ya no hay pecado, ya no hay Satanás, ya no hay pecadores. Pero el problema es que el pueblo que tiene que sustituir a los números de los ángeles caídos, tiene que ser, hermanos, ese varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Y el Señor, ¿cómo va a eliminar el pecado en la vida de sus hijos? Ahora, cuando dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene, ¿qué cosa? ¿Cuánto tiempo, hermanos, el diablo tiene? La fiesta de la expiación comenzó 1844, hermanos, allí el 22 de octubre. Pero la fiesta de la expiación no tenía que durar para siempre. La fiesta de la expiación tiene un tiempo de límite. Y entonces Satanás sabe que el reloj de Dios está corriendo y dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Con cuánta ira, hermanos? ¿Con cuánta ira, hermanos? O sea, ¿el diablo está airado con cada uno de nosotros o no está airado? Ahora, ¿ustedes creen que está airado Satanás? Si usted es su amigo de Satanás, ¿usted cree que él puede estar airado? Si usted retiene pecado, defectos de carácter y muchas otras cosas que todavía son la pertenencia de Satanás, el diablo dice, ese es mío. ¿O no es así? ¿Sabe Satanás? Cuando descendió sobre Job, descendió con gran ira, porque quería acabar con Job. Hizo todo lo que podía, pero, hermanos, ¿Job cayó o no cayó? Hermanos, con esos que no van a caer, con esos que son hombres rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados de todo mal, esas son las personas con las cuales Satanás está airado. ¿Amén? Ahora, fíjense en esto. Y cuando vio, hermanos, el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora, ¿con quién? Así como perdió en la cruz del Calvario, ¿con quién Satanás está airado? Con la descendencia, con aquellos que son, hermanos, con dos características especiales. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Hermanos, el testimonio de Jesucristo. Ahora, yo quiero preguntar a los hermanos que me imagino que estoy con este mensaje dirigiéndome a un pueblo adventista. Quiero preguntar, ¿guardamos los mandamientos? Sí. ¿Pero todas las iglesias tienen el testimonio de Jesucristo? ¿El espíritu de profecía? El que no ama el espíritu de profecía y no vive, hermanos, las enseñanzas del espíritu de profecía, y muchos no saben qué es el espíritu de profecía, pierde una de las características que es importante en este aspecto que nosotros podamos ver. Ahora, hermanos, haciendo un esquema, haciendo algo que nos puede ayudar a nosotros, hermanos, vamos a ver este diagrama profético. Y quizá nos vamos a enfocar, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:17. En ese versículo dice el apóstol Pedro, el juicio, hermanos, está viniendo sobre esta tierra. Vivimos en el tiempo del juicio. Ahora yo quiero preguntar,
El juicio, hermanos, tiene que comenzar con el mundo o tiene que comenzar con la casa de Dios, con el pueblo de Dios. ¿Con cuál tiene que comenzar? ¿Con quién tiene que comenzar? Hermanos, en la historia del pueblo de Israel, cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, dice que mientras el sol bajaba allí, hermanos, en el ocaso, todavía había tiempo de gracia para que el pueblo se arrepienta, pero ese tiempo de gracia estaba destinado en primer lugar para los sacerdotes, para los escribas y fariseos. Si el juicio llegara a tu casa, si el juicio llegara a mi casa, ¿a quién llamaría el Señor primero? ¿A la esposa, a los hijos? ¿A quién llamaría? Al papá, al que es el responsable. Él tiene que rendir cuentas de cómo ha sido su vida, hermanos, cristiana. De la misma manera, el juicio debe comenzar por la casa. Ahora, nosotros vivimos aquí. ¿Cuándo es que ese juicio de los muertos, hermanos, comenzó en el cielo? 1844. Ahora, ¿cuándo termina? Cuando comienza el juicio de los vivos. Ahora, si el juicio de los vivos comienza, ¿por qué no sabemos nosotros cuándo comienza ese juicio de los vivos? Hermanos, nosotros aquí estamos en la crisis final. El juicio de los vivos, hermanos, algunos predicadores ya han dicho que ha comenzado. Otros dicen que probablemente ya está comenzando estos días, porque todos los eventos que estamos viendo nos indican que los vientos pronto se van a soltar. Pero no solamente eso, hermanos, va a llegar un tiempo que ya estamos viendo, según Apocalipsis 13, 17, dice que nadie va a poder vender ni comprar. Ahora les pregunto, ¿hay trabas actualmente? ¿Hay trabas para comprar y vender? ¿Quiénes pueden comprar? Los que tienen la tarjetita. Tienen que demostrar y en el cuello tienen que llevar colgado que ya tienen la protección de su salud a través de un pinchazo. Pero eso ahí va a parar, no va a parar, eso va a continuar. Mayores problemas han de venir. Y nosotros nos sentimos presionados porque yo quería viajar a cierto país, pero no puedo viajar a menos que yo me someta y diga ya de una vez pinchame nomás, ya. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Confiamos todavía en lo que Dios ha dicho? Si tú guardas mis mandamientos, ninguna enfermedad de lo que envía a los egipcios te va a tocar a ti. ¿Eso creemos o no creemos? Habría que decir ese amén si es honesto realmente que así sea. Pero, hermanos, si desde aquí vamos a pedir, si yo, hermanos, no confío en ese versículo del libro de Éxodo, hermanos, voy a pedir, el que no se pincha, el que no tiene el pinchazo, no puede entrar de la puerta para aquí adentro. ¿Confío en la palabra de Dios, en la promesa de Dios? No. ¿Eso es lo que está pasando hoy día en muchas iglesias o no? Entonces, el poder comprar y vender se está haciendo cada vez más difícil. El hacer algunas actividades, en este tiempo vivimos, pero en ese mismo tiempo se tiene que producir el fuerte pregón. ¿Y cuál es el fuerte pregón? Hermanos, el fuerte pregón es que el mensaje de la verdad presente hoy día ha roto todas las barreras, todas las iglesias, todas las paredes, todas las denominaciones. Hermanos, escúchenme. Hoy día usted puede escuchar al pastor que quiere escuchar, porque ya no necesitas de una iglesia, ya no necesitas de un púlpito, ya no hay barreras, hermano, para escuchar el mensaje que tú quieres escuchar. Y eso está provocando, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué está provocando?
Hermanos, el fuerte pregón. Hoy día hay muchos hermanos que se están preparando solamente por su cuenta y cada vez más están entrando en temas de salud, en temas proféticos. Hermanos, esto va a continuar porque el Señor sabe cómo va a trabajar en el fuerte pregón. Este es apenas el comienzo, pero no solamente eso, sino el fin del tiempo de gracia. ¿Cuándo va a terminar? Como dice Apocalipsis 22:11. El que es limpio, que siga siendo limpio. Y el que es sucio, que siga ensuciando más. El que es santo, que se santifique todavía. Y el que es inmundo, que se siga revolcando como el cerdo. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿en cuál de los caminos estamos? ¿En ese camino de la pureza y la santidad? ¿O en ese camino de la inmundicia al pecado? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿En qué contexto estamos viviendo nosotros? Hermanos, y no solamente eso, cuando diga consumado es hasta aquí nomás, el sumo sacerdote decía, ahora entra mientras oficia en el lugar santísimo. Hermanos, tiene que limpiar no solo los objetos que hay en el santuario, sino tiene que, hermanos, todos los restos de los señales del pecado del pueblo tiene que ser limpiado. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Pero ahora no está haciendo en un santuario, sino lo que quiere hacer es en tu corazón, en tu vida, en tu pensamiento, en tu hábito, en tu gusto, en tus inclinaciones, en el carácter. Y no es fácil aceptar, hermanos, ese trabajo, porque el Señor trabaja con agua, trabaja con fuego, trabaja con sangre. ¿Y a quién le gusta eso, hermano? ¿Te gusta o no? No, no es fácil aceptar estas cosas. Entonces, hermanos, ¿cuándo vamos a saber que el tiempo de gracia ha terminado? Cuando las postreras plagas caigan. La primera plaga, cuando cayó el tiempo de gracia, y muchos dicen, hermanos, es con la ley dominical. Hermanos, el tiempo del juicio de los vivos habrá comenzado. Y para mí que la ley dominical ya está vigente, nada más que falta el impulso para que realmente llegue a la mayor efectividad de su ejecución. Pero hermanos, ahora nosotros al ver en Apocalipsis 16:21, cuando caigan estas plagas, Isaías 33:16 dice, hermano, de nada tienes que preocuparte porque tus aguas estarán seguras y tu pan también está seguro, porque el Señor dice, yo voy a conservar tu vida. Pero nosotros, hermano, ¿en qué confiamos? Si no es en el billete, en el banco, en el bono, hermanos, hasta en el bono dignidad hemos confiado. Pero hermanos, el que ama a Dios tiene que vivir sin necesidad de depender de nada. Amén. Hermanos, nosotros no tenemos que estar tan preocupados por la segunda venida de Cristo, sino la segunda venida de Cristo va a ser solamente la culminación de todos nuestros actos que nosotros estamos haciendo. Ahora, en el ritual típico, solo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el servicio de la expiación. Hermanos, ¿quiénes son los que van a participar del día de la expiación? Atiendan. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes? No han leído. Solo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento. Usted, hermano, está practicando el arrepentimiento, el quebrantamiento de corazón. Solo quienes van a ser sellados, según Ezequiel capítulo 9. Solo quienes van a ser sellados. Los que gimen y los que claman por las abominaciones que se hace, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Y qué es gimir, hermanos? ¿Recuerdan el caso de el dolor de Jacob allí en el río Jaboc? ¿Qué dijo Jacob? Señor, por mi culpa, mi esposa, mis esposas van a ser destruidos, mis hijos, porque Esaú viene
con todo su ejército de 400 hombres para acabar con mi familia. Señor, ya no tengo ningún recurso, yo no puedo ir a pelear con ellos. Señor, solamente tu misericordia puede salvar a mi esposa, puede salvar a mis hijos. Y él, hermanos, con ese corazón de arrepentimiento, de confesión, hermanos, y de conciencia completa de su indignidad, hermanos, ellos pasarán el juicio, el día de la expiación. Y los que no tienen ese sentimiento y ese espíritu, hermanos, ya están perdidos. Pueden seguir en la iglesia, pueden seguir siendo miembros, pero hermanos, delante de Dios están completamente perdidos. Ahora, en esta cita hay algo más. Hermanos, la sangre ofrecida por el pecado, si usted no ha llevado, no ha traído el cordero y no ha sido derramado sobre tu pecado esa sangre, hermanos, ¿qué sangre hay en el santuario por tu pecado? No hay nada. ¿Qué tiene que ser limpiado en el cielo? Quizá no hay nada que hacer. Ahora, de modo que en el gran día de la expiación final y en el juicio investigador, los únicos casos considerados son los que quienes profesaron ser el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, en los libros que hay en el cielo, están alguna vez los que entraron en el servicio de Dios. Por eso Jesucristo dijo, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro del cielo. ¿Dónde tienen que estar escritos los nombres de muchos hermanos que pueden estar escritos en el libro de la iglesia? Pero ¿dónde tienen que estar inscritos? En el libro de la vida. Hoy día algunos van a tomar el paso del bautismo. Pero si esas personas, por su arrepentimiento, por la obra del Espíritu Santo, han confesado sus pecados y quieren tener, hermanos, el perdón de pecados, entonces, ¿qué van a decir? Van a decir, Señor, yo quiero ser bautizado porque quiero comenzar otra nueva vida contigo. Y con todo el corazón van a pedir y con todo gozo y con toda alegría van a entregar porque ellos tienen hambre y sed de justicia. Pero no van a ser obligados, no van a hacer, quizá, hermanos, muchas cosas que ocurren en este tiempo. Así que, hermanos, nosotros en este aspecto podemos ver varias cosas. Ahora vamos a entrar en el tema. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 25. Allí vamos a ver cómo las 10 vírgenes representan la condición del pueblo de Dios, la condición de la iglesia que está viviendo antes del cierre de la gracia. Muy bien. Ahora, si nosotros leemos el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oída un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, yo quiero preguntar,
¿Qué es lo que va a tomar de sorpresa o qué es lo que tomó de sorpresa a las 10 vírgenes? ¿Qué es lo que les tomó de sorpresa? ¿Qué es lo que va a tomar de sorpresa a la iglesia? ¿La segunda venida de Cristo? Inclusive, evento de los últimos días dice que los hijos de Dios verdaderos ya van a saber el día y la hora de la venida de Jesús. Pero ¿qué va a tomar de sorpresa, hermanos? ¿Qué nos va a tomar de sorpresa? Hermana Celia, hermano Juan, hermano Beto, pasa al tribunal. ¿Yo? Ante el tribunal de Cristo. Y ahora, ¿estás preparado? Y con cada uno de ustedes va a pasar, desde los mayores, así sucesivamente, hasta los últimos que hoy se van a bautizar. Ellos van a ser últimos en pasar ante el tribunal. Termina con ellos, se cierra el tiempo de gracia. De sorpresa les pilló. Hermanos, estos 5 eran vírgenes y las 5 no eran vírgenes. ¿Así es? ¿No? ¿Cuántos eran vírgenes? 10. Y los 10 están aquí, son vírgenes porque tienen la verdad pura, la doctrina pura. Pero si no viven esa doctrina, esa verdad pura, ¿de qué sirve, hermanos, conocer la verdad? Es como estar sentado en una silla de oro cuando tú estás mendigando. ¿Así es el pueblo de Dios o no? Ahora, no solamente que ellos son vírgenes, también, hermanos, tienen lámparas. Las 10 tienen lámparas, ¿sí? Las 10. ¿Y qué representa una lámpara? ¿Qué representa la lámpara en la Biblia? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahora, ¿qué representa el aceite que las 10 vírgenes tenían solo en su lámpara, pero no habían llevado la vasija que era la reserva de aceite, porque ellas supusieron que, por decir, la invitación llegó rápido y ellas querían entrar, hermanos, a la fiesta de bodas y pensaron que va a ser a las 6 de la tarde. Entonces, esto sobra y basta. Pero fue a la hora que ellas habían pensado la fiesta de bodas, a la hora que ellos habían supuesto llegó, hermanos, el esposo, sino que se pasó, ¿qué cosa? 7 de la noche, 8 de la noche. ¿Y qué pasa a esa hora? 9 de la noche. Estaban hablando fuerte a las 6, a las 7 siguen cuchicheando. A las 9 ya unos cuantas cotorras nomás ya hay que están hablando todavía en espera de esa fiesta. Pero a las 10, 11 de la noche, ¿qué pasó? Toditos quedaron dormidos. Todas quedaron dormidas. Y entonces, ¿qué les despertó? ¿Qué les despertó? Hermanos, el pueblo adventista no conoce qué es el clamor de la medianoche, porque el clamor de la medianoche dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirla. ¿Cómo usted escucha ese clamor de medianoche? ¿En qué consiste el clamor de medianoche? ¿Qué significa que hubo tardanza? ¿Qué significa que les faltó aceite? ¿Qué significa que se chasquearon y cuando regresaron, a lo mejor, no sé si consiguieron aceite, regresaron, probablemente consiguieron aceite, pero cuando tocaron la puerta, ábrenos por favor, estamos aquí. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta? No os conozco.
¿Conocieron a Jesús esos 5 vírgenes prudentes? Prudentes sí, pero las insensatas no conocieron. ¿Y esas vírgenes insensatas dónde están, hermanos? Aquí. Así que en este aspecto, hermanos, aquí podemos graficar quiénes son estos hermanos. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos del Congreso de Potrero? ¿Somos estos o somos estos? ¿Cómo estamos? ¿Hay luz? ¿Hay aceite? ¿Está despierto? Ahora vamos a analizar en los temas que a mí me toque, porque seguro enseguida me van a decir que ya tengo que terminar. ¿O estamos en esta condición? Están sus lámparas, pero ¿qué les falta? ¿Tienes la Biblia o no? Pero la Biblia necesita de aceite. Sin aceite usted no va a entender nada. Y usted puede ser el hombre más intelectual, hasta preparado, anciano, lo que usted quiera. Pero sin el aceite celestial no hay luz. Hermanos, en el poco tiempo que me queda, voy a tomar esta cita. A ver, probablemente analizamos solamente esta cita. Hermanos insensatos y insensatas. ¿Qué hacen los insensatos y las insensatas? ¿Cómo están? Hasta las prudentes están dormidos. Y un hermano también dice, yo puedo dormir en la iglesia porque las prudentes y las insensatas también se han dormido. Buen pretexto para dormir, ¿no? Hermanos, yo me duermo cuando espiritualmente no estoy bien. Esa es la única explicación. A la hora de comer, como siempre les he dicho, nadie se duerme. A ver, ¿han visto un gato durmiendo, su rico presa durmiéndose? ¿No? A la hora de comer todos están despiertos cuando la comida es rica. Ahora analizaremos esta cita. Dice así: cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Jesús está en el Monte de los Olivos. Allí hay una procesión nupcial. Están yendo a la fiesta de bodas. Está Santiago, Juan y Pedro y los demás apóstoles sentados con él. Y entonces Jesús ve desde la montaña cómo una fiesta de bodas se está celebrando. Y entonces comienza a contar la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, palabras de vida del gran maestro 335, el párrafo 2 dice así: son doncellas vestidos de blanco, pureza. Cada uno lleva una lámpara encendida, la palabra de Dios, y una pequeña vasija para aceite. Ahora, ¿cada uno lleva también su vasija de aceite o no? Ahora, ¿qué piensan ustedes? 5, ¿por qué se hicieron faltar? ¿Cuál fue el problema? Ahora, no solamente eso. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo. ¿Todos estamos esperando un acontecimiento en esta iglesia o no? Sí, todos estamos esperando. Así que esta parábola es para nosotros. Pero se produjo una demora. ¿Desde cuándo están esperando? Yo hace 40 años que estoy esperando. Y pensé que el año 2000 Jesús venía. Pero les voy a contar más adelante cómo fue mi experiencia en el año 2000. Y hoy día, hermanos, han pasado 22 años, todavía Jesús no ha venido. Y yo he visto muchos hermanos que se han gozado conmigo, hermanos, se han desanimado, han retrocedido, se han cansado, no solo que se han dormido, ya no hay aceite en sus vasijas, ni siquiera hay luz, ni poquito. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Qué pasaría si el predicador se duerme?
Hay que sacarlo de ahí porque no tiene ni aceite, ni lámpara, ni luz. Triste, ¿verdad? Pero sigamos analizando. Transcurre una hora tras otra y los que están esperando se cansan y se duermen. Ahora, ¿por qué se cansan y por qué se duermen? ¿Qué significa que se cansan y se duermen? Vamos a ver más adelante. Ahora, hermanos, y entonces a la medianoche se oye un clamor. Eso es lo que vamos a estudiar. Y ese clamor dice, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. De repente se despiertan los que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas y apresurándose a marchar. Pero 5 de ellas no habían llevado sus aceites. ¿Cómo está tu vasija? ¿Tiene aunque sea un poquito de aceite? ¿Y qué pasaría si se pasa 1 hora, 2 horas y tu lamparita ya se está apagando? ¿Habrá algo más para aumentar del aceite o ya no tienes? Apenas lo que queda solo en la lámpara, en la vasija no hay nada. Entonces dice, no presumieron que habría una demora tan larga y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas se dirigen a sus compañeras más prudentes diciendo, danos de vuestro aceite. Pero las prudentes son prudentes. ¿Qué le dicen? Anda a estudiar si quieres aprender, porque todo masticadito no te lo voy a dar. ¿Quieren copiarse esto en pendrive? Ni así van a aprender si no hay la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo está la iglesia? Mira, ¿sabe qué significa el chasco? ¿Cuándo usted se chasquea? ¿Ah? ¿Cuándo se chasquea usted? ¿Sabe que la palabra chasco es un voz onomatopéyica? Bueno, las profesoras del lenguaje saben qué es ese término. Hermanos, quiere decir decepción, desengaño o sorpresa que produce un suceso y una contestación inesperada. Yo no pensé que me va a decir semejante cosa. Me he chasqueado con ese hermano. Me he decepcionado. Pucha, este negocio estaba yendo tan bien, pero mira cómo ahora sí que estoy decepcionado de ese negocio. Es cuando tú tienes expectativas e ideas falsas. Cuando tú no estás seguro de las cosas que tú crees. Entonces es una burla, un engaño. Ahora, bueno, habría muchas cosas que presentar. Ahora con esto voy a terminar. Y después a la tarde vamos a continuar si el Señor quiere. Escuchen. Mientras iban a comprar las insensatas. ¿Cuándo van a comprar las insensatas? Cuando estén en el tiempo de gracia o cuando termine el tiempo de gracia. ¿A qué hora van a ir a comprar las insensatas? Ahora estamos en tiempo de gracia, pero está por acabarse ese tiempo de gracia. Así que mientras iban a comprar, la procesión avanzó y los dejó atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando ellos están comenzando a estudiar, a investigar, a ponerse, hermanos, en orden con la palabra de Dios, bueno, ahora tengo que arreglar con mi mujer porque me he peleado así y no estoy bien con mis hijos, o esta cosa todavía sigo escuchando y mirando y sigo comiendo estas cosas, ya de una vez me pondré en serio. Cuando están queriendo hacer esa reforma, esos cambios, el tiempo o la puerta se cerró. ¿Cuándo vas a hacer el cambio? ¿Mañana? ¿Al año que viene? ¿Fin de año? ¿Cuándo vas a trabajar por el Señor? ¿Cuándo? Este cursito más quisiera terminar. Esta casita más quisiera terminar. Quisiera casarme de una vez. Quisiera este negocito más, aunque sea
puestito quisiera vender y una vez que venda el puesto ya me voy a consagrar. Pero el diablo, ¿qué te va a decir? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer? El diablo inmediatamente te da la respuesta y dice, no, no hagas eso, eres un loco. ¿No escuchan ustedes eso? Y tú estás postergando, postergando, postergando. Y el diablo sabe que esa es la estrategia. Y entonces estas vírgenes, hermanos, fatuas, llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento. Ahora, para terminar, la página 336. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba el esposo, contó a sus discípulos historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que vivirá precisamente. ¿A cuál iglesia, hermanos? No han leído. Esa iglesia que va a vivir antes de la segunda venida de Cristo. La parábola de las 10 vírgenes, ¿para quiénes, hermanos? Para la iglesia que vive antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ese quiénes son? Somos nosotros. Entonces, apenas recién hemos comenzado esta primera presentación. Tráiganse lápiz, papel, por si acaso, gracias a nuestro amigo Brenton, estos mensajes estarán siendo grabados para luego poder escuchar. Pero, hermano, la confianza no tiene que estar en eso. El mensaje tiene que ser entendido de manera personal. Yo no quiero ser una virgen insensata, por la gracia de Dios. Hermanos, sé fiel hasta la muerte. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Hermanos, las promesas de Dios me tienen que mantener para que sea una virgen prudente y el aceite no falte en la vasija. Hoy es tiempo de acumular más aceite, no plata, no títulos, no cargos, no honores, no fama, no ciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy es el tiempo de preparación. Bienaventurados los que han venido al Congreso, porque ellos serán saciados, van a comer. Pero los que duermen no van a comer. Si estamos despiertos, el que tiene hambre y sed de la palabra de Dios serán saciados. Que el Señor les bendiga.